Buenas tardes, queridos amigos y queridos hermanos y hermanas. Gracias a la tecnología que, por la misericordia de Dios, le ha dado al hombre esta capacidad de inventar y de generar todos estos avances, puedo llegar hasta ustedes en este tiempo. Como ya todos lo hemos advertido, estamos en presencia de un fenómeno absolutamente insospechado. Hasta hace algunos días atrás era impensado que nuestro país pudiese vivir. Hemos visto con tristeza y a ratos con impotencia, ¿verdad? Con dolor y rabia también, cómo la manifestación de violencia ha desbordado definitivamente la paz ciudadana, la tranquilidad de las ciudades, de nuestra nación, y se ha permitido toda una suerte de desmanes y de violencia, que si bien se originan en preocupaciones legítimas de las personas, de los ciudadanos, ante un escenario económico complejo y difícil. Como todos de alguna forma han coincidido, no es posible soportar, ¿verdad?, este nivel de violencia, de saqueo, de pillaje, que lamentablemente reflejan una enfermedad que hoy día tiene nuestra sociedad. Y no podemos decirlo de otra manera, porque conductas humanas como la que hemos visto, irracionales, violentas, abusivas, precisamente de sectores de la población que han criticado la violencia, ¿verdad?, estatal, institucional, uno puede apreciar que el problema definitivamente está en el corazón del hombre, tanto de algunos como de otros. Por eso creemos que como Iglesia de Dios, la única posibilidad que tiene nuestro país es a través de Jesucristo en la vida de las personas. Y lo planteo no como una idea proselitista, religiosa, sino definitivamente quien cambia las motivaciones de este corazón rebelde es la presencia de Dios en nosotros. Tanto para los que ostentan autoridad, para los que toman decisiones, como para aquellos que son de alguna forma receptores de estas decisiones y muchas veces víctimas de estas decisiones. Chile necesita a Cristo. Y en ese contexto, querido, nosotros como Iglesia de Dios, más allá de opiniones y tendencias políticas, tenemos que entender la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Jesús dijo que éramos sal y luz en la tierra. De tal manera que al margen, ¿verdad?, de lo que de las distintas posturas políticas, económicas, ¿verdad?, de políticas públicas puedan ejercer y las legítimas reclamos de la población, como Iglesia de Dios nosotros hoy día estamos en una posición de intercesión. Es un rol sacerdotal que Dios le ha dado a la Iglesia de intermediar, de reconciliar, de predicar y vivir la paz, de llevar la esperanza, tener cuidado, ¿verdad?, con perder la objetividad, porque de esa manera no somos capaces de entender el problema que se está viviendo. La Iglesia de Dios, ¿verdad?, no es una institución humana. La Iglesia de Dios no es una empresa, no es una ONG. El corazón del discípulo y de la discípula de Jesucristo es un corazón que clama, que sufre, que está al tanto de lo que sucede en su entorno, a su alrededor, y se encarna orando, intercediendo, llevando la esperanza. Por eso, más que nunca hoy día, estamos ante el desafío de pensar qué significa ser iglesia. Ser iglesia no es constituirnos en un gueto, de tal manera que nuestra sociedad y nuestra cultura caiga a pedazos y nosotros dar gracias a Dios porque no nos pasa lo mismo. No es así. Nosotros tenemos la obligación, ¿verdad?, de orar, de interceder, de ir, de animar. Y aquellos que de alguna forma u otra ostentan cargos, funciones públicas o privadas del más alto nivel, el compromiso de vivir el Evangelio en esas instancias para ser realmente esa influencia a la cual se refirió Jesús cuando empleó la metáfora de la sal y de la luz. Yo en esta tarde quisiera compartir con ustedes versículos que ya hemos visto que hermanos amados han transferido a través de las redes sociales, como por ejemplo lo que encontramos en la primera carta de Pablo, ¿verdad?, a Timoteo. En el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, Pablo le exhorta
¿verdad?, a su discípulo Timoteo. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Es interesante, ¿verdad?, lo que Pablo nos plantea, el deber de orar, ¿verdad?, por la paz, por la tranquilidad y por la sabiduría de nuestros gobernantes, pero en un contexto. El contexto es que el evangelio se extienda y que en ese contexto de paz y de armonía la iglesia predique y viva el evangelio, por cuanto Jesucristo murió por todos los que conforman esa sociedad y esa cultura. Por esa razón, queridos, no debemos solamente quedarnos con el anhelo y el deseo de la paz, sino que con mayor razón entender la urgencia de predicar el evangelio en este tiempo. Podemos constatar definitivamente una inteligencia, ¿verdad?, sobrenatural que está detrás de todos estos hechos y tiene que ver definitivamente con un propósito, ¿no?, que tal vez desde la perspectiva humana nosotros podamos entenderlo, de lo que son los gobiernos, de lo que es la política, de lo que es la economía, por supuesto que sí. Pero cuando se materializa, ¿verdad?, esa ira, esa rabia, cuando el sentido común, ¿verdad?, es desbordado, y cuando el propósito es solamente venganza, o provocar daños, o abusar, uno se da cuenta definitivamente que el problema es más profundo. Por eso, queridos hermanos, en el nombre del Señor, yo les animo a redoblar nuestras rodillas, les animo a interceder, ¿verdad?, ante el Dios de la gracia, no solo por la paz, ¿verdad?, la armonía, sino que también por la manera en que hoy día se hace y se vive, ¿verdad?, lo que es la convivencia humana. Me refiero a las políticas económicas, me refiero, ¿verdad?, a la administración de la justicia, me refiero a una serie de elementos que afectan definitivamente la vida de las personas, y como iglesia no podemos estar al margen de eso. Oremos al Señor, como decía Pablo, por las autoridades. Dios las ha puesto en esos lugares con el privilegio de tomar decisiones, ¿verdad?, que influencian la vida de las personas. No es algo menor. Y como iglesia, más que nunca, debemos elevar estas oraciones y sumarnos de manera activa en el lugar en que el Señor nos ha puesto para llevar esperanza, para contener, para consolar, para influenciar, para vivir el Evangelio. En el contexto, ¿verdad?, como lo dice Pablo, definitivamente, para que todos tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Pero continúa, no termina solamente en eso. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Las condiciones de paz, las condiciones de vida piadosa, las condiciones de armonía tienen un propósito. No es solamente para seguir viviendo bien, no es solamente para estar en paz, no solamente para desarrollar una vida normal todos los días sin mayores preocupaciones. El propósito es que el Señor, nuestro Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y Pablo lo reafirma en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Pablo está abordando también nuestro propio egoísmo como hijos de Dios, porque puede haber en nosotros, ¿verdad?, esta desazón y esta angustia, y queremos que todo vuelva a la paz, y ojalá nada de esto hubiese pasado. Pero eso es todo, solo es eso. El propósito que hay detrás de esto es la predicación del Evangelio, las condiciones adecuadas de paz, de piedad y de tranquilidad, con un propósito: para predicar a Cristo, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque dice, ¿verdad?, el versículo 6,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos, por todos. Por eso, hermanos míos, la labor de la iglesia, ¿verdad?, no ha concluido. En estos escenarios y en los escenarios de paz y de armonía, donde pareciera que todo está equilibrado, ¿verdad? El desafío es exactamente el mismo, que todos conozcan la verdad. Por eso que nosotros tiene que primar definitivamente este propósito, no solamente este sentimiento, y perdonen que lo diga de esta manera egoísta, de que todo vuelva a la calma, porque la iglesia está en misión, tú y yo estamos en misión. Y lo que hoy día hemos visto en estas últimas horas solo demuestra la condición del corazón humano, solo demuestra la enfermedad que hay en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra cultura. Esa irracionalidad, ¿verdad? Esa violencia, ese irrespeto, ¿verdad? Esa actitud, ¿verdad? Que ha provocado tanto y tanto daño. Hoy más que nunca la iglesia es la esperanza, y la esperanza porque en ella está el Espíritu Santo, aquel que trae convicción de pecado. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y pongámonos en la brecha para que el nombre del Señor sea conocido. Vamos a tener un momento de oración. Padre mío, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que nos alienta, nos anima, Señor, y trae luz a nuestra vida. Oramos por la paz en nuestra ciudad. Oramos por la paz en nuestro país. Oramos, Señor, por la sabiduría adecuada, oportuna a nuestras autoridades, al presidente, a sus ministros, a los intendentes, a los gobernadores, a los alcaldes. En cada lugar, Señor, donde se toman decisiones, oramos para que tú des, Señor, ese equilibrio en las medidas necesarias de tomar. Oramos por la ciudadanía, Señor. Oramos por hombres y mujeres anónimos que no tienen esa posibilidad de influenciar, pero que se ven perjudicados de una forma u otra por todo lo que está pasando. Trae paz, Señor, en el nombre de Jesús. Trae equilibrio, trae sentido común, Señor. ¿Quién más que tú puede hacerlo? Pero también a nosotros, ayúdanos como iglesia a entender los tiempos que estamos viviendo, la urgencia de predicar y vivir tu evangelio, de poder interceder con nuestras propias vidas en el lugar que tú nos has puesto para hacer sal y luz en estos tiempos, comprendiendo, Señor, que solo eres tú, tu palabra, tu presencia, tu Santo Espíritu, la esperanza, Señor, para el cambio en el corazón del hombre y la mujer, para el cambio en las conductas, para el cambio en los hábitos, para el cambio en las motivaciones, para el cambio en las prioridades, Señor. Oramos por Chile. Damos gracias, Señor, por nuestro país. Pero en esta hora, Señor amado, nos aferramos de tu palabra para orar e interceder por la paz en nuestro país. Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Estamos en comunión, el Señor está con nosotros y vamos a seguir orando por nuestra nación. Vamos a seguir intercediendo, pero de manera activa, entendiendo que son espacios oportunos para compartir el Evangelio. Porque el propósito de Dios es que esta paz y esta piedad, ¿verdad?, que anhelamos, sea para predicar el Evangelio, para que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias. Fran, si finaliza el video en vivo.